Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Galería de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Unidad de Género, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conversatorios Género y Cuerpo en los Estudios Antropológicos. El día de hoy nos acompaña la doctora Soledad de León Torres con la ponencia El Fuego de las Diosas, reflexiones sobre mujeres, educación y trabajo, a quien saludamos amablemente y le agradecemos haber aceptado esta invitación. Gracias. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Eren. Pues sin más, presento a la doctora Soledad de León Torres, que es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación desde el 2012 a la fecha. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y doctorada en Antropología por el CIESA Ciudad de México, maestra en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y socióloga egresada de la Universidad de Guadalajara. Soledad de León se interesa principalmente en los problemas relacionados con las identidades de género y las relaciones de familia, privilegiando el análisis de la cultura. Más recientemente se ha interesado también en los problemas de la vulnerabilidad de la infancia en México y en los problemas de la educación escolar. Sus publicaciones están relacionadas con este conjunto de temáticas. Su trabajo de campo se ha desarrollado en diversas entidades mexicanas, mestizas e indígenas, algunas de ellas con participación notable en circuitos de migración internacional. Por último, cabe señalar que en colaboración con la doctora Norma Ester García Mesa y un grupo de colegas, autores y autoras de diversas instituciones, nuestra invitada de hoy coordinó el libro titulado Mujeres, Discursos y Ciudadanía. Esta obra fue reconocida en la convocatoria de publicaciones del 2019 del Instituto Veracruzano de la Cultura y se encuentra circulando entre la comunidad académica. Pues bienvenida, Soledad. Esperamos que pueda generarse un buen diálogo a partir de esta ponencia que amablemente nos vas a brindar. Y pues sin más, te cedo el uso de la voz y pasaremos al final de esta intervención a comentarios y preguntas sobre la investigación que estás desarrollando. Pues muchas gracias, Erendira, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, especialmente cuando conversamos fuera de los espacios oficiales sobre todos estos asuntos que vamos a tratar ahora. Pues es un placer y es siempre un espacio de reflexión interesante. Entonces te agradezco mucho la invitación y ahora vamos a platicar frente a cámaras cosas que hemos platicado en otros contextos escolares y otros espacios más privados, pero pues es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que de aquí surjan varias ideas interesantes para el público que nos escucha, ¿no? Lo que yo les propongo ahora, bueno, me parece siempre que hay un desafío interesante en toda la serie de actividades y de conferencias y demás que se organizan en torno al 8 de marzo. Es pues una fecha siempre especial, emotiva, intensa, especialmente en nuestro país, y eso es muy interesante y sorprendente. Que es algo que quiero empezar comentando por ahí. Pues en los últimos tiempos las mujeres han estado a la cabeza de movimientos, manifestaciones y demás acontecimientos que se han apropiado de las esferas públicas y que han llamado la atención mediática, poniendo en primer plano problemas, situaciones y abusos que durante mucho tiempo estuvieron muy silenciados. Entonces, me parece muy importante que empecemos nuestras reflexiones por ahí, poniendo como punto de partida de nuestra reflexión esta gran presencia, esta gran emergencia de ciudadanía que las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, también hay que decirlo, de ciertas generaciones, están teniendo con mucho empuje y que están logrando, estamos viviendo una transformación, realmente estamos en los umbrales de una transformación que es fundamental y que se ha buscado durante mucho tiempo por diversos actores, por diversas actrices, por diversos grupos, y también son transformaciones a las que se han opuesto muchas
instituciones, muchos grupos y muchos actores, hay que decirlo. Entonces, el hecho de que las mujeres estén ahora al frente dando la batalla en el espacio público, alzando la voz, convirtiéndose todas en una sola voz para hablar de las cosas que pasan en la calle y en la casa, que no deberían de pasar a nadie, y tampoco a las mujeres ni a las niñas, pues es algo que me parece muy importante destacar para empezar nuestro conversatorio de hoy, porque no es un logro menor. Hace un año tú y yo conversábamos, estuvimos cada quien por su lado participando en las actividades del 8 y 9 de marzo y conversábamos tú y yo cuando empezó la pandemia con mucha pesadumbre y con mucha incertidumbre también, el hecho de que en el momento en que se estaba gestando una gran efervescencia, perdón, para reflexionar sobre públicamente y colectivamente sobre los problemas más graves de la violencia que aquejan a las mujeres. Llegó la pandemia y todo el mundo se tuvo que ir a resguardar a sus casas, ¿no? Entonces tú y yo comentábamos que esto era como un momento muy desafortunado para la emergencia del movimiento feminista porque por fin se estaba viendo y había una gran cantidad de información y una gran expectativa pública y una gran sensibilidad colectiva acerca de las demandas y de las exigencias y de la capacidad de organización que el movimiento feminista, que los movimientos y las diferentes corrientes feministas lograron en México y en otras partes del mundo para hacer tan fuertes estas manifestaciones. Recuerdo que tú y yo comentábamos con mucha pesadumbre que qué mal momento para el movimiento porque la pandemia nos había llevado todos a casa y con cierta preocupación comentábamos que quizá era el principio del fin y que esto era una llamarada que se acabaría muy pronto, ¿no? Porque ya la atención mundial muy rápidamente estaba en un problema de salud. Recuerdo muy bien nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones de esos momentos y me siento tan satisfecha, tan contenta, tan entusiasmada y tan sorprendida de ver de que un año después de que todo esto ha pasado, de que todo esto aconteció y de que tuvimos esta conversación, nada de eso se detuvo. No solamente no se detuvo, sino que es muy interesante reflexionar sobre las vías de comunicación y las vías de expresión y las vías que están permitiendo la organización cada vez más creciente, cada vez más sólida, cada vez más fuerte de las diferentes corrientes feministas y de las diferentes generaciones de feministas que están ahora dando la cara, poniendo la cara por delante, acompañando sensiblemente las experiencias sufrientes de muchas mujeres en el mundo y particularmente en nuestro país, que tiene características muy específicas y no vamos a entrar ahora en hablar tanto de las características de la violencia en México, porque hay bastante sobre eso en el momento, hasta en este momento afortunadamente hay mucha información circulando sobre eso y me parece que ese es uno de los logros fantásticos del movimiento feminista, yo lo celebro muchísimo y repito, me siento muy entusiasmada, muy contenta. Entonces, ese es el primer comentario con el que quiero abrir nuestra conversación de hoy. Me parece importante destacarlo no solo por la satisfacción que como feminista esta expresión me genera, sino porque yo considero que estamos en el umbral de transformaciones culturales muy, muy importantes. Como antropóloga siempre tengo una mirada especialmente puesta en los aspectos que tienen que ver con la cultura. Y desde que empecé a acercarme a los problemas relacionados con la mujer con las mujeres, en términos académicos, siempre me llamó la atención cómo al empezar a documentar algunos cambios que se estaban observando, ya sean estructuras sociales, en aspectos económicos,
en diferentes rubros que vamos a mencionar ahora con algunas estadísticas que voy a compartir para ustedes. Siempre observaba y era un tema, ha sido con frecuencia un tema entre quienes estudiamos cuestiones relacionadas con mujeres y con perspectiva de género y con feminismo, es que siempre se enfrenta o se enfrentaba el problema de la resistencia cultural. Siempre observábamos que a pesar de que hubiera cambios y transformaciones incesantes, fuertes, por ejemplo, en localidades migrantes, el hecho de que los hombres se vayan en masa a Estados Unidos siempre ha implicado para las localidades de origen de estos migrantes que las mujeres repentinamente deben adoptar roles, funciones y responsabilidades que antes no les estaban permitidas por los estereotipos de género y por convenciones y hasta por prescripciones y por ideología religiosa, ¿no? Pero cuando los hombres se mueven, las mujeres, independientemente de la situación en la que estén, tienen que adoptar otros roles rápidamente, pero siguen o seguían durante mucho tiempo en estas comunidades, conservando en su estructura simbólica y en su imaginación y en sus valoraciones culturales, concediéndole un valor prioritario a la autoridad masculina y reconociendo siempre el papel del varón en muchas cuestiones que en realidad las mujeres estaban resolviendo. Pero era una situación en la que las mujeres, debido precisamente a las convenciones culturales tan arraigadas en las localidades rurales, por ejemplo, que las mujeres tendían a subrayar, a destacar siempre los logros y las funciones que los hombres supuestamente desempeñaban para su vida cotidiana, aunque no estuvieran en su casa, en su lugar de origen, y aunque las mujeres estuvieran a cargo de todo, incluso de la economía. Entonces, siempre esta como capacidad o esta predisposición de borrarse a sí mismas, porque hemos sido formadas durante mucho tiempo, muy educadas, para colocar nuestro principal valor social a las cuestiones, a las actividades y a los roles que los hombres desempeñan. No es malo reconocer lo que los hombres desempeñan, pero es malo que eso se haga a costas de borrarse a uno misma, de invisibilizarse a uno misma y de negar lo que una misma está haciendo. Entonces, por ejemplo, en esos trabajos antropológicos más o menos de la década de los 90 del siglo pasado, o sea, fines del siglo XX, cuando se empezaban a hacer estudios de migración como de manera más activa, era muy frecuente encontrar esto, que las mujeres migrantes, que las mujeres cuyos esposos estaban trabajando en Estados Unidos reconocían en ellos la autoridad, era pedir permiso, siempre eran reconocidos como los jefes de familia, eran consultados para las cosas relevantes por teléfono, con muchas dificultades, etcétera, pero siempre como con una convicción y con una tendencia muy fuerte a respetar una jerarquía de género que estaba muy arraigada en su ideología y en su cultura local, ¿no? Ese es un ejemplo básico, ¿no? Y es un ejemplo que ha sido muy recorrido, muy documentado. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es muy importante porque siento que después de muchos años, de varias décadas de lucha feminista, y no solo de lucha feminista, también están aconteciendo otras cosas en nuestro país que han confluido para, al final de cuentas, estar en la coyuntura en la que ahora estamos. Pero hay que reconocer que entre ciertos grupos de mujeres, entre mujeres que activamente han tomado la responsabilidad de sus vidas y que por diferentes situaciones se han incorporado a la militancia del feminismo, pues estamos ahora sí con la posibilidad de ver pues estos dos aspectos fundamentales a los que ya me referí. Uno, que las cosas que todo el tiempo, los problemas y los abusos y la violencia que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio, ahora se encuentra en primera plana de la atención mediática, por lo menos,
pero también en la agenda política, y que las mujeres feministas se han hecho cargo de emprender las iniciativas para que esto tenga un impacto en las estructuras jurídicas de nuestro país. Eso es muy importante. Y el segundo logro, que no es menor, me parece muy tan importante como esto, es enfatizarlo, es el aspecto que ya mencioné, que es cómo se está observando ahora sí una transformación cultural gradual que permite que esta visibilización del problema hacia de la violencia hacia las mujeres se esté fructificando realmente en tantas direcciones y esté cambiando una mirada, una forma de pensar en la colectividad acerca de lo que una mujer, de la forma como una mujer puede ser o no puede ser tratada, de los derechos de las mujeres, de las diferencias que hay entre las mujeres, del respeto que se debe dar a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón me parece importante que debemos reflexionar y poner en primer plano la reflexión sobre la cultura. Entonces, con esa mirada, quisiera ofrecer para ustedes, partiendo de esto que ya comenté, aunque sé que las cifras y las estadísticas pues, son a veces un poco aburridas, áridas y un poco engañosas, pero también nos ayudan a problematizar un poco y a reflexionar sobre varios aspectos si le ponemos un poco de mirada crítica y un poco de imaginación. Y eso es lo que me interesa hacer con ustedes. Lo que preparé son una serie de la selección de algunos indicadores que tienen que ver con pues comportamientos o tendencias o patrones que se han observado en las estadísticas en los últimos 50 años para hacer un contraste y entender por dónde, entender esta fascinación y entre este entusiasmo que generan las cosas que estamos observando, porque no es solo, es un poco de cambio estructural y un poco de cambio cultural que están de la mano ahora sí, yendo como en una dirección más prometedora para el futuro de las mujeres. No quiero ser triunfalista y tampoco quiero, con las cifras que voy a presentar aquí, ofrecer una imagen de que todo está ganado y echar las campanas al vuelo. No es así. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchos aspectos públicos, políticos que debemos cambiar. Hay mucha participación de la ciudadanía que todavía se requiere y de las académicas para que realmente esto pueda seguir pues conformándose en esta marea verde y púrpura en la que ahora nos encontramos todos deliciosamente imbuidos. No es para ser triunfalistas, pero es para señalar por dónde ha habido cambios, porque sí ha habido transformaciones interesantes. Y también porque, y el otro punto que debemos tener claro es que las cifras son pues presentadas a grosso modo, y que tampoco considero que esas cifras representan la experiencia de todas las mujeres, por desgracia. Los avances que observemos allí no son aplicables de la misma manera a mujeres del campo y de la ciudad, a mujeres indígenas, no lo son. Tampoco a todas las mujeres de las diferentes generaciones, ni a las mujeres de diferentes clases sociales, hay que decirlo. Pero bueno, invito a hacer esa aproximación, esa mirada con algunos indicadores que son pues, fundamentales y que han estado, perdón, que han sido espacios y actividades de presencia para las mujeres que durante mucho tiempo se han peleado por el feminismo, ¿no? Se han ganado cosas. Hay que mirarlas con cautela, hay que considerar los matices, los claroscuros y la forma como estos transformaciones han impactado de manera diferente a las mujeres, pero podemos ofrecer una mirada interesante para reflexionar sobre ellas. Entonces, una de las primeras reflexiones que nos ayudan a observar lo que está pasando con las mujeres en este periodo tan amplio que comenté, entre 1970
Aquí en esta gráfica tenemos un intermedio en 2000 y luego el último indicador con los censos recientes del 2020. Tienen que ver con algo que es fundamental para las mujeres y que ha sido y que está haciendo una transformación cultural relevante. Durante mucho tiempo, el hecho de considerar que la principal y la única función de las mujeres es el ser esposas y ser madres, pues ha sido el eje de muchas formas de subordinación y de invisibilización de las mujeres. Y es muy interesante ver en estas gráficas, lo pueden ver aquí, en estas barritas. Empiezo a comentar de izquierda a derecha. Vemos entre el 1970 y 2020 hay una tendencia muy constante de, de baja del índice de mujeres solteras. También está en la misma dirección el índice de mujeres casadas y en contraposición tenemos cómo va incrementando gradualmente el índice de mujeres que se declaran en unión libre o en unión consensual. Esas son las barritas amarillas, las que están en medio de esta gráfica. Entonces, eso es muy interesante, es complejo, pero ya el hecho de que muchas parejas decidan vivir sus relaciones de amorosas en cohabitación sin tener un contrato matrimonial por delante, nos habla de algo, de un cambio muy, muy interesante, ¿no? Si vemos esta cifra, vemos en 1970 solamente el 8% de las mujeres se declaraba en unión libre y en 2020 esta cifra alcanza ya casi el 20%. Entonces, es una transformación interesante. Nos vamos a la última grupo de barras en color violeta o púrpura, como prefieran decirle. Y vemos también, es que no sé cómo se ven en su pantalla esto, que también se ha incrementado gradualmente, pero en la misma dirección, el porcentaje de mujeres que se declaran divorciadas o separadas. Me parece interesante observar estas dos tendencias contrapuestas, ¿no? Mientras el matrimonio va bajando, la expectativa, por lo menos a nivel de lo que estas cifras sugieren, es que gradualmente, pero se ha ido horadando esta maquinaria que establece el matrimonio como el único y el principal objetivo de las mujeres en la vida. Durante mucho tiempo en México así fue. Y durante un tiempo no tan lejano, para mujeres que no estaban casadas, que tenían hijos, o mujeres que estaban separadas o divorciadas, estas situaciones civiles, estas situaciones personales las colocaban pues en el centro de las críticas y de estigmas sociales y de un castigo social muy fuerte. Todavía en algunas sociedades sí es, en algunas localidades. Pero digo, hay una tendencia que gradual, pero como en una sola dirección se va presentando a eso, ¿no? El matrimonio va bajando y más las mujeres dicen, bueno, yo vivo en unión libre, y otras deciden diluir sus relaciones conyugales. Un cambio interesante que estamos observando en lo que estas gráficas sugieren. De la mano de esta transformación, es muy importante decirlo también, vemos el promedio de hijos nacidos vivos por mujer en México. De 1970 a la fecha bajó de 3 a 2. Así de sencillo y así de complejo a la vez. Así como el papel de las mujeres como esposas en la sociedad durante mucho tiempo fue considerado el principal y único destino femenino, y eso es algo que está cambiando, del mismo modo, creo que esto es, el matrimonio es un valor fuerte en estas distinciones de género, pero todavía lo es más fuerte las cuestiones que tienen que ver con la maternidad, las valoraciones y las expectativas sociales y las convenciones relacionadas con la maternidad.
Entonces, el hecho de que las mujeres están bajando, han logrado bajar sus niveles de hijos, el promedio de hijos es interesante. No es solo, es compleja la información, porque se puede mirar de varias maneras, ¿no? Pero, aunque podemos ser críticos también de las políticas de planificación familiar y el uso de conceptivos y todo esto, sí podemos ser muy críticos de esto. Pero yo quiero poner énfasis en el punto de que en la medida en que una mujer no tiene en su mente como objetivo principal el matrimonio y el tener hijos, entonces puede hacer de su vida otras cosas que antes no estaban en el repertorio de las mujeres. Y como me interesa destacar el aspecto de la cultura, por eso ofrezco esa mirada, ¿no? No estoy diciendo que seamos ingenuos y que neguemos que las políticas de planificación familiar y de salud reproductiva, pues tienen muchas vetas que podemos cuestionar. Estoy consciente de eso, pero también estoy consciente de esta otra parte, ¿no? Si ya el matrimonio y el llenarme de hijos no es mi único objetivo en la vida, ni la principal vía por la que yo me realizo como persona, entonces hay tiempo y espacio y posibilidades de abrirse un montón de repertorio de vidas posibles y de actividades posibles, ¿no? Entonces quiero como ser muy clara en mi posición en ese sentido. Empezamos con esto, que es lo más importante, el hecho de que ya mencioné, y nos vamos a ver otros indicadores interesantes que hablan de esas otras oportunidades, de esos otros espacios que han sido un frente de batalla para el feminismo en diversos momentos. Lo más básico es alfabetismo o analfabetismo, y el hecho de que una mujer adquiera estas habilidades y que pueda estudiar y pensar su vida de otra manera. En 1970, los invito a checarlo ahí en la tabla que está en el lado izquierdo de su pantalla, vemos que había un nivel de analfabetismo pues bastante alto entre las mujeres. Este índice llegaba al 30%. Y en 2020, en el censo más reciente, pues hay un logro considerable, ¿no? Ya este índice de analfabetismo entre mujeres bajó solo a 5%. Quisiéramos que fuera cero, obviamente, pero es un cambio importante que abre un camino a las posibilidades de hacer de una trayectoria escolar algo factible, algo realizable, ¿no? Y vemos en la tabla que está a la derecha y en la gráfica de la derecha, cómo es interesante también observar cómo entre la década de los 70, del siglo pasado, y el 2020, el promedio de escolaridad de las mujeres y de los hombres va muy a la par, ¿no? Entonces, ese es un punto también. Hay desequilibrio, pero se mantiene constante. Entonces, eso también es interesante. Seguimos con la siguiente gráfica. Y aquí pueden observar más claramente algunos cambios que ha habido en este periodo que estoy señalando, de 1970 a 2020. Les invito a centrarse en la penúltima fila de la tabla de 1970, donde había de la población que alcanzaba estudios superiores, que lograba cursar una licenciatura en 1970, el 75%, casi 76%, eran hombres, y solo el 24% de las mujeres lograba este nivel de instrucción. Si nos vamos a la tabla del 2020, vemos una transformación muy sustancial. En 2020 prácticamente están a la par hombres y mujeres en índices de personas que logran llegar a la educación superior. Incluso las mujeres superan ligeramente el porcentaje de hombres en este índice. Y luego observamos aquí también los grados de maestría y doctorado, donde también las mujeres se mantienen bastante cercanas a la posición que los hombres tienen en nuestro país, porque
en la posibilidad de lograr una trayectoria escolar, ¿no? En maestría están prácticamente a la par también, y ya en doctorado es donde se ve ahora otra vez un poco la brecha se va abriendo de nuevo, ¿no? El nivel más alto de escolaridad, el doctorado, ahí ya se ve más cargado hacia los hombres que hacia las mujeres, pero se mantiene con mucha más expectativa en la trayectoria laboral y en el logro escolar que lo que veíamos en 1970, ¿no? Es un cambio realmente considerable. En la siguiente lámina, esto es muy interesante también. La lámina de la izquierda pueden ver en esta gráfica de cilindros, están representadas en verde las mujeres y en morado los hombres. Y esta gráfica se refiere a cuáles son las áreas de conocimiento en las que están empleadas las mujeres que logran obtener una profesión. Y fíjense, las primeras 3 o 4 barras o cilindros de izquierda a derecha son las educación, ciencias de la salud, ciencias biológicas y ciencias sociales. Son las áreas donde prioritariamente en México se ocupan las mujeres profesionistas. Y tenemos en el extremo opuesto las ocupaciones donde menos todavía las mujeres logran una participación, una inserción. Pues el más notable es el caso de las ingenierías, también se encuentra arquitectura y luego las ciencias físico-matemáticas. ¿Por qué es interesante esta tabla? Porque las mujeres están todavía lejos, por lo menos en lo que sugiere esta gráfica, de lo que se consideran las ciencias duras, ¿no? El conocimiento duro, las ciencias exactas, están todavía muy cargadas con todo y los logros que ha representado en los últimos años, como ya vimos, todo el ascenso que las mujeres han tenido en sus trayectorias escolares. De todos modos, a la hora de insertarse en el mercado de trabajo, vemos estos desequilibrios, ¿no? Las áreas que tienen que ver con pensamiento duro, con ciencias duras, son preeminentemente de dominio masculino. Vemos ahí lo de física, en ingenierías es notable, es el 80%. Ingenieros ocupados en el país son hombres y son apenas el 20% de mujeres. Y en el otro extremo, interesante, educación, ciencias de la salud, los espacios donde principalmente se emplean las mujeres. ¿Por qué digo que es interesante? Porque está asociado a estereotipos de género que todavía evidentemente se ve que tienen un impacto y tienen una proyección en diferentes espacios sociales. Tiene que ver con el estereotipo que a las mujeres les corresponde cuidar, les corresponde educar, les corresponden los asuntos que tienen que ver con la vida. Y esos aspectos que se consideran como no tan relevantes, aparentemente socialmente, son actividades que socialmente no son consideradas tan relevantes o tan trascendentes como la relevancia que tiene un ingeniero o un físico. Esto es muy sorprendente y es algo molesto también, y es algo que las feministas hemos cuestionado muchísimo. ¿Por qué por qué las áreas y las actividades que las mujeres realizan para educar, ya sea escolarmente o educar en casa, o por qué los cuidados que las mujeres ofrecen a otros, como vemos aquí en la barra B, las ciencias de la salud, no se consideran tan importantes como otras actividades que las personas pueden desarrollar, ya sea como trabajo o como actividad en casa, ¿no? Entonces, eso nos ofrece esta pequeña gráfica. Ha habido logros, hay muchos logros a nivel profesional, pero observamos todavía estereotipos y condicionantes de género en la manera como hombres y mujeres se pueden insertar en el mercado de trabajo luego que han logrado un nivel de instrucción interesante, ¿no? En la siguiente gráfica podemos ver un poco más de lo que estoy mencionando. Esto es interesante porque la siguiente gráfica, que está con tonos azules, refiere a
a personal docente ocupado en nuestro país por sexo. Los docentes en nuestro país tienen una trayectoria, la docencia en nuestro país tiene una trayectoria fenomenal, interesantísima y bastante compleja. Pero lo que quiero destacar en esta tabla es cómo hay una gran, en concordancia con lo que acabo de mencionar antes, hay una gran un predominio de la participación de las mujeres en lo que tiene que ver con actividades de docencia. Ahí vemos el contraste muy fuerte. 70% de las personas que en este país ocupan en la docencia son mujeres y solamente 30% son hombres. Pero si nos detenemos a mirar este desglose por grado por el grado de educación en el que los docentes imparten, pues es más impactante. Porque en el grado de preescolar, el 94% de los docentes son mujeres y solamente el 6% son hombres. Y ahí estamos refiriendo al estereotipo que acabo de mencionar, ¿no? Hay una idea generalizada de que la educación preescolar es como un poco menos importante que otras partes de la formación educativa que una persona tiene en la vida. Y eso es una mirada adultocéntrica y es una mirada muy patriarcal y es una mirada que desdeña el cuidado de los niños y desdeña el trabajo que las mujeres hacen para cuidarlos y para educarlos. Entonces, me parece muy reveladora esta gráfica sobre esto que acabo de mencionar. No solamente hay disparidad en el porcentaje de hombres y mujeres que se dedican a la docencia en el país, sino que si lo van mirando con pinzas, las mujeres tienen mayor participación en los grados de escolaridad que tienen menos prestigio social. Y ya no está aquí incluido en esta gráfica, pero cuando llegan a educación superior y a posgrado, la gráfica se invierte notablemente. Ahí otra vez vemos cómo la ocupación de docentes hombres es mucho más alta que la de mujeres, ¿no? Entonces vemos esta valoración cultural relacionada con la participación de hombres y mujeres en ciertas actividades que todavía se reflejan, a pesar de estos cambios y de los logros que ha habido, que ya acabamos de señalar. Nos vamos con la siguiente gráfica. Que también es muy interesante y que también hay que mirar con pinzas. Durante mucho tiempo, el feminismo, bueno, una de las primeras batallas del feminismo fue el que las mujeres tuvieran derecho a la educación, a la participación política, al trabajo, ¿no? Poco tiempo después, cuando las mujeres empezaron a insertarse de manera masiva, estoy haciendo una mención muy general, muy a grosso modo, sin entrar en especificidades históricas, ni nacionales, ni nada de eso, sino un poco pensando en lo que el feminismo ha aportado a lo que estamos comentando, ¿no? Cuando ya las mujeres, cuando la inserción laboral de las mujeres se va volviendo una realidad y cuando las mujeres se insertan ya de manera masiva al trabajo, empiezan a surgir otros problemas y las feministas empiezan a observar que el derecho a trabajar o la posibilidad de salir a la calle, espacios públicos, trabajo, etcétera, no resuelve las cosas porque entonces empieza a surgir el asunto de la doble jornada, que las mujeres aparte entonces de trabajar, de salir a ganarse un salario, tienen que realizan en sus casas la mayoría de las actividades domésticas, otra vez por la cuestión de los estereotipos de género, ¿no? Entonces, lo digo en el sentido de que la inserción al trabajo es muy importante, pero tiene estas complejidades. Tiene muchas aristas y para muchas mujeres trabajar implica un esfuerzo múltiple y a veces las mujeres no es que escogen trabajar, sino que la vida las va llevando allí en situaciones de más vulnerabilidad y de más sobreexplotación. Entonces, no quiero mirar las cifras
con ingenuidad de nuevo, pero aquí está el hecho. El hecho es que en 1970 apenas el 16% de las mujeres en México eran mujeres económicamente activas, y en 2020 tenemos ya casi el 50%, esta cifra se movió casi al 50%. El cambio es realmente muy notable, ¿no? Y va en concordancia con los indicadores que he sugerido antes. En términos de cultura es importante. Siguiente diapositiva. Esto es fenomenal, sorprendente. En concordancia con lo que acabamos de revisar, vemos cómo en el año 2000, lo pueden ver en la gráfica, es muy didáctico, muy visible. En el año 2000, en el censo del 2000, casi el 80% de los hogares de este país eran dirigidos por un hombre y 20% por una mujer. Y las cifras del censo más reciente son realmente sorprendentes, porque los hogares dirigidos por mujeres subieron casi al 33%, y los dirigidos por hombres están ya por abajo del 70%. Es un cambio, digo, realmente muy interesante, muy sorprendente, y para reflexionar, y que nos debe invitar a reflexionar mucho en la dirección que ya acabo de decir. Es importante en el sentido de que sugiere que hay una transformación en la mentalidad de las personas, porque cuando se va a un hogar y las personas que aplican el censo registran la jefatura de hogar, no preguntan por los ingresos, preguntan a la persona encuestada a quién consideran el jefe de la familia. Entonces, esta gráfica es muy interesante, no nos habla de quién está ganando dinero, nos habla de quién en una familia es reconocido como el jefe, lo que tiene que ver de nuevo con el asunto del cambio de percepciones culturales. Entonces, muy, muy interesante, y para reflexionar en varias direcciones, ¿no? Nuestra siguiente gráfica, y con esto voy cerrando esta parte de la exposición, es un poco la contraparte de lo que acabo de mostrar. Si ya vimos cómo las mujeres que tienen posibilidades de estudiar, que se pueden insertar en un mercado de trabajo, que se vuelven jefas de familia, etcétera. Aquí tenemos el caso, esta gráfica nos muestra las diferencias entre hombres y mujeres de población de 15 años y más que no tiene ingresos y que no asiste a la escuela. Esto quiere decir, lo pueden checar empezando por el lado izquierdo de la gráfica, ven la diferencia de puntos porcentuales es muy notable. El 28% de las mujeres que tienen 15 años y más y no asisten a la escuela no tiene ingresos propios. Y los hombres en este mismo rubro solamente representan el 6%. Quiere decir, los hombres de esa edad que no van a la escuela rápidamente tienen una fuente de ingresos, ya sea que se inserten en algún trabajo o que tengan X fuentes de ingresos. Acá vemos la definición. En este registro se generó para considerar los ingresos individuales, ¿no? Que dieron lugar a la elaboración de esta gráfica. Y dice, los ingresos individuales comprenden todos los ingresos monetarios por trabajo subordinado, sueldos, horas extras, comisiones, aguinaldo, indemnizaciones y otras remuneraciones, trabajo independiente u otros trabajos. Adicionalmente, incluye los ingresos monetarios por rentas y transferencias. O sea, por ejemplo, las becas y otro tipo de cuestiones están incluidas aquí. Entonces, vean aquí la brecha es muy notable de nuevo, y también si nos vamos a ver los rangos de edad, evidentemente la vulnerabilidad más fuerte
se encuentra en el rango de mujeres de 15 a 19 años de edad, que la mitad de ellas no tienen acceso a ningún ingreso. Y no van de este grupo de mujeres que no van a la escuela de esas edades, de 15 años y más, la mitad prácticamente no tiene ninguna fuente de ingreso. En la medida que va avanzando el rango de edad, este tipo de precariedad va bajando un poco, ¿no? Pero siempre hay un desbalance y un desnivel muy destacado por lo que toca ver respecto a la situación de los hombres que están en esta posición social. Pues yo hasta aquí lo dejaría con la presentación de las diapositivas. Quiero darle las gracias a Ana Elizabeth Villegas Ortiz, que me apoyó en la consulta a las fuentes y en la elaboración de las diapositivas. Y pues si quieres que entremos a la ronda de preguntas o comentar otros aspectos, Erendira, tú me indicas. Pues a la luz de todas estas cuestiones que revisamos, si bien pues ya has dejado claro que pueden verse como grandes logros, ¿no? Del avance de las mujeres en la inserción laboral, en las trayectorias educativas, en las jefaturas de familia, y que algunos sectores sociales pueden leerlas como pues ya están todos los derechos ganados. A pesar de eso, pues vemos un fuerte impulso del movimiento feminista por seguir visibilizando todas estas cuestiones que aún falta desarrollar en la práctica. Y hacia eso voy sobre la última diapositiva que presentaste, en el tema de los dineros y de la no recepción de ingresos, a pesar de que sí hay un trabajo, o intuimos que hay un trabajo que desempeñan estas mujeres que no es remunerado y que hasta hace muy poco era pues no reconocido por el Estado mexicano y por las cifras económicas ahí, ¿no? Porque había toda esta gran parte de la población que es no económicamente activa, sin embargo, sí estaban desempeñando un trabajo no remunerado, no reconocido y que no les genera ninguna fuente de ingresos. En ese sentido, ¿cómo adviertes tú pues este cambio de paradigmas para, si bien ahora reconocer ese trabajo no remunerado, pues cuál será, en tus investigaciones, cuál será el impacto real o qué impacto podría tener para una posible remuneración y cómo? ¿Qué vías vemos por ahí? Pues estás tocando realmente el talón más sensible de todo lo que tiene que ver con esto. Durante mucho tiempo se ha trabajado desde el feminismo en este reconocimiento del valor que las actividades realizadas en casa tienen, y está un poco vinculado con lo que estaba mencionando en alguna de las diapositivas, ¿no? Es muy contradictorio y muy paradójico lo que sucede aquí. Y creo que durante la pandemia lo hemos vivido de manera mucho más visible y mucho más, pues, cruda que en otras circunstancias. Nos regresó la pandemia a la casa, y en la mayoría de los casos, al estar observando las dinámicas familiares y cotidianas, esta desigualdad y esta forma tan desequilibrada de distribuir las tareas de casa, pues se volvió en una fuente de estrés, y en muchos casos se volvió una fuente de violencia ruda, agresiva, fuerte, explícita, ¿no? Es el cambiar la valoración de lo que los hombres y las mujeres hacen en casa y del papel que estas actividades desempeñan para la vida social. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos las mujeres feministas y todas las mujeres en general, porque tiene un impacto muy fuerte en nuestras vidas.
como sabemos, en el feminismo hay diferentes corrientes, pero las feministas que han reflexionado sobre todo el trabajo, lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados, ha hecho pues una gran aportación en señalar la desvaloración que en una sociedad de consumo y en una sociedad patriarcal se le da, el poco valor que se le da a la importancia que la vida tiene y a lo difícil que es realmente la reproducción social cotidiana, ¿no? Que son tareas que las mujeres hacen. Como el trabajo que se hace en casa no se paga, debería pagarse, y hay estudios feministas que ya han mostrado cuáles son los cálculos de lo que el trabajo de las mujeres aporta en términos económicos al desarrollo del país, etcétera. Pues son actividades que no se pagan porque se considera que son actividades que las mujeres deben hacer en su papel de madres, de esposas, de hijas, etcétera. Y son, no son pagadas y son desdeñadas, como es desdeñado el cuidado de los niños, como es desdeñado el cuidado a los enfermos, como es desdeñado, son actividades que en nuestro país, en nuestra cultura patriarcal, se ven como actividades de desecho, actividades que son incómodas, que son molestas, y que las mujeres las hagan, porque ellas saben hacer eso casi de manera natural, cosa que es absolutamente absurda, incierta, imprecisa, ¿no? Pero esta parte de cambiar estas percepciones, yo creo que es algo muy, muy complicado. Muy complicado, y es un desafío importante porque las propias mujeres deben empezar a mirarlo y empezar a mirar que tener una casa limpia y ordenada es importante, pero no es lo más importante en la vida. Y no puede estructurarse el proyecto de vida de una mujer solamente en torno a eso, sino que esto es una actividad que debe de ser compartida, ¿no? Compartida entre los miembros de la familia, compartida con una pareja, que los padres, los hombres, los señores de la casa tienen que levantar su plato, llevarlo y lavarlo, como todo mundo debe hacerlo, y que este trabajo, que esta es una responsabilidad, que no es una ayuda, ¿no? Que es también como parte del estereotipo. Yo te voy a ayudar a lavar los platos. No me ayudas. Hazte cargo, cada quien se encarga de lo suyo, hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres debemos entender eso. Creo que el desafío es que las mismas mujeres empiecen a cambiar esa percepción. Y es muy importante también educar a las nuevas generaciones con estos nuevos valores. No sé si respondí tu pregunta. No tengo en este momento una investigación que específicamente se esté dedicando a este aspecto del cambio cultural, pero me parece que estás tocando un tema muy sensible y muy, muy importante para seguir trabajando en términos de alianzas femeninas y de acompañamiento para la reflexión, porque mucho del cambio cultural se puede hacer y se hace desde casa. Y esto es algo que no había yo mencionado, pero es muy, muy importante, ¿no? El feminismo es fundamental y le debemos muchísimo y hemos trabajado muchas en ello, pero es importante, y quiero mencionarlo también, que muchos de estos cambios están observándose porque se han podido desarrollar a través como de lazos intergeneracionales. Las mujeres gradualmente, como parte de un linaje femenino, de una alianza femenina que no se nombra pero que está allí, creo que entre las familias de madre, abuela, hija, etcétera, se van poco a poco retomando, reflexionando sobre estos aspectos de la vida, como la cuestión del trabajo doméstico que estamos comentando, y que siento que hay unos ciertos vasos comunicantes entre generaciones que van abriendo brecha a nuevos comportamientos
y a nuevas expectativas de vida, aunque no necesariamente estas mujeres estén educadas con una conciencia feminista muy clara, ¿no? Yo percibo eso y me parece también en términos de cultura muy importante, y también me parece importante mencionarlo, porque es un logro como, así como hay micromachismos, creo que hay microfeminismos que no se nombran y están allí en las historias de las familias. Ya me fui por otra ruta, pero me parece importante y me parece que la cuestión de la valoración del trabajo doméstico, la revaloración y la redistribución del trabajo doméstico es una piedra de mucho trabajo y es un tema muy, muy sensible para el que todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de colectividad y en términos de lo personal también. Pues muchas gracias, Soledad, por pues este comentario en torno a la importancia del trabajo doméstico, de revalorarlo, y pues estaremos expectantes para ver por dónde marcha la política pública que perciba, vea, revalore este tipo de trabajo en el futuro. Esperamos que pues no tarde tanto. Y respecto de las redes de mujeres que mencionabas, pues me parece notable cómo pueden trazarse, no lo mencionaste aquí en esta presentación, pero tu trabajo como antropóloga, pues has estudiado un amplio camino en las relaciones familiares. Entonces, me gustaría que pudieras darnos como algunos eh, ejemplos etnográficos, o bueno, un ejemplo etnográfico donde hayas percibido pues estas relaciones, ¿no? O esta relación eh, que si bien no es directa y que no necesariamente se nombra feminista, sí podríamos llamar pues una red de apoyo entre mujeres, una red de resistencia. Ya, sí, claro. Hay varios ejemplos, por supuesto. Las mujeres están teniendo eh, cierta generación de mujeres que ahora tiene pues hijos en edad escolar, por ejemplo, están cambiando mucho sus expectativas acerca de lo que quieren para sus hijas. Y, y hay algunos trabajos, por cierto, en este libro que mencionaste al principio, que coordiné junto con la doctora Norma Esther García Mesa, hay un artículo, un capítulo que habla de esto, de cómo las mujeres trabajan arduamente, mujeres esposas de migrantes, para, para que sus hijas puedan ir a la escuela, para que sus hijas no se dediquen y no se preocupen y no tengan como prioridad en su vida el trabajo doméstico. Y hay más experiencias. Las experiencias de las migrantes siempre es algo muy complejo y muy perturbador, porque en el momento que se ven obligadas a moverse, pero van y vienen y van viendo nuevos modos de vida, siempre es una constante también en diferentes estudios etnográficos, cómo la migración impacta en este sentido gradualmente, ¿no? Soterradamente, sigilosamente y paso a pasito, eh, se va generando este cambio en las mentalidades de mayor edad que están buscando cosas nuevas para sus hijos y que dicen, yo no quiero que tú vivas esta violencia que yo viví, yo no quiero que tú vivas para lavar platos, necesitas, puedes tener otras aspiraciones, puedes, y vemos cómo se ha retrasado también la edad de matrimonio en muchas localidades que son impactadas por la migración. Y esto va siendo, como decía yo hace rato, como una forma como gradual de ir horadando estas maquinarias que se imponen sobre las mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí el cambio generacional es importante para
fortalecer estas alianzas, estas complejidades y para fortalecer esta sensibilidad que hace posible que mujeres como tú y yo a estas alturas de la vida, no tú y yo somos generacionalmente bastante distantes, pero somos ejemplos de eso. Y creo de cómo nuestras madres han ido pensando nuestras vidas de formas distintas, abriendo camino y ofreciéndote opciones y haciendo un pacto, pacto a veces no expresado, pero que con la práctica, cuando miramos las trayectorias de las mujeres y hijas por varias generaciones, observamos este impacto, ¿no? Yo creo que es un ejercicio interesante a realizar por las personas que vean esta conversación, revisar su propia trayectoria y mirar hacia atrás y pensar en cómo ha cambiado la vida de las mujeres de su familia respecto a sus madres, respecto a sus abuelas, y si tienen hijos, pensar lo que quieren para sus propias hijas. Y ahí es cuando vamos viendo esas transformaciones. Entonces, creo que este cambio de expectativa sí se está dando, pero es gradual, soterrado, silencioso, sigiloso, porque, porque hay batallas que se ganan así, como silenciosamente, ¿no? Y hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer y hacen en su vida diaria que van mostrando ese cambio de expectativa, aunque repito, aunque ideológicamente no estén como muy ilustradas o muy formadas o muy empeñadas en un proyecto feminista, pero las circunstancias de la vida las van colocando así y van cambiando cosas para sus hijas, ¿no? Y van abriendo camino, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero poco a poco sí se ven en diferentes contextos este germen de transformación. Y yo tengo un ejemplo, pero no sé si un ejemplo que va por otro lado, y me parece que hay un futuro promisorio. Quiero verlo así. Quiero ver como en estos indicios de transformación, está presente el trabajo de mujeres atrás, como he dicho antes, ¿no? Pero se van viendo los resultados y tenemos que ver en el futuro cómo este cambio de percepción acerca de lo que hombres y mujeres viven en su vida diaria y la manera como se pueden relacionar se va a seguir transformando para bien de todas, ¿no? Y en esto las feministas y las mujeres en casa tenemos que ir de la mano, ¿no? Porque es un trabajo de la sociedad colectivo y a seguir estableciendo alianzas y a seguir estableciendo solidaridades para movernos juntas en esa dirección de la libertad, la emancipación y el respeto. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias, Soledad. También agradezco al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación por la colaboración que ha tenido con la Unidad de Género del IBEC, con el Instituto Veracruzano de la Cultura, en estos intercambios que son fructíferos y que esperamos que sean cada vez mayores en los próximos años. Y pues si alguien más quiere continuar con esta conversación, vamos a dejar aquí nuestros correos electrónicos, el correo de la unidad de género, el correo institucional de la doctora Soledad de León para continuar esta conversación que sin duda pues nos hemos quedado en un pequeño bosquejo, porque podríamos hablar horas de esto, pero es importante, consideramos que es muy importante seguir dialogando sobre estos temas, seguir debatiendo, seguir conociendo estas perspectivas, estas experiencias y hablando acerca de las trayectorias de las mujeres y el impacto de este cambio cultural en el cambio o el derribo final de estos roles y estereotipos de género que esperemos ver en algún momento en el futuro. Pues muchas gracias. Gracias. Y nos vemos pronto. Agradecemos también a la Galería de Arte Contemporáneo por estos conversatorios que
pues nos han abierto las puertas para poder tener esta serie de charlas y seguir dialogando. Hasta luego, Un nos gusto. vemos pronto. Gracias. Hasta luego, gracias.